vinculación de los objetivos genéricos con las asignaturas, pero yo no creo que alcancen ellos a hacerlo este año, pero ellos no han levantado información. Entonces yo tengo que partir por esa parte, porque sin haber hecho una encuesta de las percepciones de los profesores, de los mismos alumnos, de los exalumnos, es como difícil hacer un plan de trabajo, yo pienso, o sea, desde mi visión. Entonces, por eso yo le preguntaba, porque yo quiero hacer, mi metodología va a ser a través de encuestas. Entonces yo pensaba hacer una encuesta para los profesores, una encuesta para los alumnos que están ahora quizá en tercero medio, y hacer una encuesta para algunos exalumnos del año pasado, podría ser, o no. Se interrumpió tu comunicación, Janet. La perdimos, profe. La perdimos. El internet, como ya lo había mencionado antes. Como ella dijo. Ya lo describió ya, sí. Que acá se calmó el tiempo, porque cuando está malo el tiempo, también cae el internet. Sí. Bueno, espero que cuando llegue la señal, en todo caso, lo que ella me estaba planteando, la respuesta es positiva, digamos, que obviamente tiene que buscar lo que es posible, no cosas que no... ¿No escuchas, Janet, o ya no? Ya. No. ¿Profesor? ¿Y? ¿Profesor? Sí, adelante. Oiga, buenas, usted habla con Miguel Ángel Carrillo, acá de Chiloé. Una consulta, mire, con respecto al proyecto que yo tenía, que tenía que ver con la articulación de los ramos científico-humanistas, ¿se acuerda? Sí. Bueno, yo después le estuve dando una vuelta al tema, porque efectivamente mucha bibliografía al respecto de toda índole no he encontrado. En realidad hay bien poco, y lo que hay tiene que ver con una articulación de ¿cuánto se llama? De parvularia hacia el primer ciclo básico. Ya. Lo cual creo que se aleja un poco de lo que yo quiero. Entonces empecé a darle una vuelta a los temas, buscando igual un poco el tema de la articulación, y tomé la parte de lo que nosotros estábamos aplicando este año, que era la implementación de ABP dentro de la especialidad técnica. O sea, en este contexto, sí, de pandemia. Ya. Porque de esa forma, bueno, una, que encontré mucha mayor información, partiendo de lo que es ABP hasta la forma de implementarlo, digamos, y un poco en el trabajo que nosotros estamos haciendo, digamos, hoy en día dentro de la especialidad técnica. ¿Eso es factible? Sí. Lo tienes que hacer rápido, sí, para que no nos pille la... Después de que obtuve la respuesta suya, le estuve como 3 días dándole vuelta a cómo podía ver lo mismo, pero digamos con más apoyo desde el punto de vista bibliográfico. No, está bien. Está bien. Ya, profesor, gracias. Así que te espero unos días para que lo puedas armar. Profesor, bueno... No, dale. No, que ya algo es... No, sí, de hecho hace como 3 días ya que lo estoy trabajando y ya lo tengo casi cocinado. Gracias, profesor. Profesor, sí, mire, con Irelia Vicuña a mí me pasó lo mismo, es como algo parecido a lo del colega, que yo también empecé a buscar la bibliografía un poco más, digamos, acotada a lo que usted me observó del tema, y también encontré re poco, entonces también me di una vuelta y replanteé mis preguntas, así que hoy día se lo voy a enviar así como replanteado. Las primeras preguntas que yo tenía, en el fondo las replanteé, dada también la información que encontré. Ya, perfecto. Sí, o sea, igual ya lo tengo, como dice el colega, casi cocinado, entonces, claro, después de esto lo termino, finiquito algunos detalles que ya, y se lo envío, digamos, replanteado nuevamente. Perfecto, ya quedamos en eso. Perfecto. Hola, bien, profesor, si les parece... ¿Perdón? Hola, profesor, ¿cómo está? Igual, Jonathan Campo.
Yo le envié mi trabajo a su correo, un trabajo en función de la investigación sobre el liderazgo educacional, Ya, de gestión específicamente, y bueno, ahí para verlo. ya, ya, eso lo enviaste hace poco. Sí, lo envié hace poquito. Ya, perfecto. Hay varias cositas ahí que incorporé, bueno, la bibliografía y todo lo que Bueno, usted solicitó. ahí lo analizamos, perfecto. Ujú. Muy bien. ¿Les parece que comencemos? Y profe, Sí, profesor. Bueno, nosotros, ¿me están escuchando? Sí, Y, profesor. panta- sí, profe. ¿Y la pantalla la observan? También. Falta grabar. También se ve, profesor. Profesor. Perfecto. Falta Bueno, grabar más, profe. eh, vamos a grabar. Gracias por el recuerdo. Eh, bueno, nosotros en varias oportunidades ha surgido este tema de la validez y la confiabilidad. Cuando se trata de rigor, de ver relaciones entre variables, explicarnos procesos educacionales, explicarnos logros, etc. Surgen estos dos conceptos que son muy interesantes y que es conveniente tenerlos presentes. Tienen sus, perdón la expresión, tienen sus agregados que los vamos a ver ahora, pero lo esencial es que en los procesos de investigación, uno de los aspectos que hay que tener muy presente es el de la validez. Y dicho en una frase un poco desordenada, nosotros sabemos que los problemas que se han formulado, las preguntas que se han hecho, las hipótesis planteadas, se refieren a algunas variables, a relaciones entre variables, efectos entre variables, etc. Entonces, es interesante, o sea, es fundamental que los procesos de investigación se realicen de tal manera, y aquí ya entran especialmente los que tienen que ver con la parte técnica, que efectivamente sean válidos. Ahora, ¿qué significa en nuestro contexto esto de ser válido? Como creo que ya me lo han escuchado en algunas sentencias, es que lo que estamos midiendo, lo que estamos relacionando y los resultados que se están obteniendo corresponden a la realidad, o sea, son válidos. Entonces, ese es un primer criterio, y por qué no decirlo, una primera evaluación de los procesos de investigación, donde tiene que ser muy claro esto de la validez, y voy a reiterar esta frase de que efectivamente lo que estamos midiendo, lo que estamos relacionando, es efectivamente lo que corresponde a la realidad. Y voy a repetir el ejemplo clásico que lleva el estandarte en este sentido de la validez, por su característica, por su simpleza y la cercanía, es el tema del termómetro. El termómetro es válido, sabemos, mirando por la temperatura el efecto sobre el mercurio, de que lo que el termómetro está marcando es absolutamente válido. Efectivamente es eso. Yo creo que ninguno de ustedes, yo tampoco, hemos en este tiempo que por la pandemia se expandió el uso de los termómetros de distinto tipo, creo que a ninguno de nosotros nos ha correspondido una discusión o alguien que haya dudado de que la temperatura que el termómetro está marcando es verdaderamente la que corresponde, por lo tanto es válida. Válida ¿por qué? Porque corresponde a la realidad. Y eso no es, no es solo eso, sino que además
que esa validez, esa propiedad de dar los resultados que efectivamente están en la realidad, y que si afirmamos algo en otra situación, en otro fenómeno, si ahora estamos midiendo el rendimiento de los estudiantes con un tipo de test sobre la comprensión del español escrito, y eso es válido, y vamos a conversar sobre algunos de los procedimientos donde está comprobado que es válido. Si eso mismo lo hacemos en otro establecimiento educacional, en otro lugar, y nuevamente se pueden dar resultados distintos, porque los estudiantes en este caso tienen diferencia, pero lo que mide esencialmente es la comprensión lectora. Y en ese caso entonces se extiende, se puede generalizar al uso en otros sistemas, en otro sistema educacional en este caso, y de ahí viene la palabra confiabilidad. Validez porque mide lo que hay que medir, la realidad, y por otra parte, eso se extiende de la misma manera hacia otros sistemas sociales, hacia otros lugares, y por lo tanto es la misma cualidad que es generalizable, y en eso consiste la confiabilidad. Estos son dos conceptos, le insisto, dos conceptos muy claros y muy potentes, por lo menos, porque yo diría, son el símbolo del rigor en la investigación. Así que por eso es muy presente tenerlo, o sea, es muy necesario tenerlos presentes cuando entramos en el plano de lo que son las mediciones, las categorizaciones, lo propio de los aspectos técnicos de los proyectos de investigación, y bueno, y posteriormente en su ejecución es lo mismo, pero nosotros estamos trabajando previo a la ejecución, estamos formulando el proyecto. Bueno, vamos a avanzar en algunas precisiones y en algunos comentarios. Desde luego esta presentación la encuentran en Cibeduc, y señalemos algunos principios. La validez, grado de valor que se confiere al dato. O sea, el dato que tenemos, el resultado que medimos, etcétera, si es correcto, es aceptable, entonces tenemos validez. Y aquí hay una distinción que es interesante entre la validez interna, que es de esta medición en este proceso, y la validez externa, que se comunica con lo que estábamos hablando de la confiabilidad por el hecho de también tener esta virtud en otro sistema de análisis. La medición, si la medición está bien tomada, si lo que estamos midiendo es correcto, esa es la validez interna. Grado, vean por favor ese par de líneas, en que la medición refleja la situación que se pretende medir. Se mide lo que se dice que se va a medir y se hace eso correctamente. Entonces, eso es fundamental, y a eso se refiere la validez interna. Y bueno, ¿y por qué se parte por la validez interna? Por lo que aquí abajo nos señala la lámina, porque es requisito para la validez externa. Si no hay validez interna, no puede haber validez externa. Si no hay validez interna, no puede haber validez externa. Veamos algunas fuentes de invalidez interna. Aquí vamos a ver una serie de mecanismos, de procesos, de combinaciones entre los elementos que están en una definición de variable, y nos vamos a dar cuenta de que son muy diversos, pero que apuntan a, en síntesis, el resultado de estas fuentes de invalidez es porque transforman las mediciones por algunos hechos o situaciones, algunos de los cuales vamos a ver en esta lámina y la siguiente. La primera tiene que ver con la historia, o sea,
historia en el sentido de que efectos extraños a la variable independiente que ocurren de forma concurrente a este y que pueden producir cambios en la variable dependiente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y estos son conceptos que nosotros ya hemos compartido, espero que los tengan claros. Aquí hay una medición donde hay una variable independiente y una variable dependiente, y se alteran los resultados. ¿Por qué? Porque la variable no es la variable independiente la que está actuando, porque pasan algunos eventos extraños que pueden ser por ejemplo, nueva conformación de un sistema poblacional. Puede ser que hay unos cambios en las metodologías de prácticas. Las tecnologías han sufrido algunas transformaciones, bueno, algunos eventos extraños que cambian, y ese cambio afecta a la variable independiente y desde luego pueden producir efectos en la variable dependiente. Espero que quede claro lo que he señalado. Aquí, cuando hablamos de resultados de mediciones, las relaciones entre variables son fundamentales, y si el efecto de una variable independiente sobre una dependiente está alterado por algunos, la expresión aquí, eventos extraños, por algunas situaciones que la sacan de la realidad, hace que todo lo que se mida, lo que se plantee como categorización, etcétera, es inválido. Voy a seguir. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, por favor, adelante. ¿Un ejemplo, profesor? El ejemplo que se me ocurre es el que intentaba dar. Por ejemplo, una variable independiente que tiene que ver con un sistema. Ya voy a llevarlo a otro ejemplo. Un variable independiente, el estado en el cual los estudiantes realizan una práctica, y que entonces influye en la variable dependiente por los aprendizajes. ¿Cuál es el evento extraño? Que han habido cambios en todas las construcciones alrededor de este lugar donde estaban los ambientes de estudio de la variable independiente, y por lo tanto la misma sala, las mismas maquinarias, los mismos ejercicios, pero están ocurriendo en el entorno eventos extraños que simplemente alteran el efecto de esa variable independiente, de esa estructura, en el resultado de la variable dependiente. No es la variable, lo que estoy diciendo entonces, no es la variable independiente en sí que cambia, sino que cambia por cosas que ocurren, como, insisto, en la expresión eventos extraños. ¿Ayuda el ejemplo? Más o menos. ¿Por qué más o menos? A ver, ayúdame. No, porque, a ver, entiendo que la variable independiente es, ya, en este caso que, por ejemplo, el Estado dice con el cual los alumnos van a realizar la práctica, ¿cierto? Ajá. Ya, y, por ejemplo, un evento extraño podría ser que esto que está ocurriendo ahora, la pandemia, ¿no es cierto? Que podría ser un evento extraño que va a alterar los resultados de esa variable. También, sí. ¿Sí? ¿Podría ser? Porque ahora ya no es presencial. Sí, muy de acuerdo. Y aunque no es presencial. Claro, Profesor, entonces ahora, por ejemplo, tú puedes hacer nuevos métodos de práctica vía online, vía remota, entonces esto nos cambió el sistema de las prácticas que teníamos. Exactamente. Ya. Sí, profesor, quería también colgarme de la reflexión de la colega. En el caso de mi trabajo de investigación, se utiliza para medir las competencias que tienen que efectuar en una práctica, toma de signos vitales. Se utiliza la clase vía remota, y se utiliza una escala de evaluación de aprendizaje, ¿ya? Entonces, uno de mis objetivos es ver si esta pauta de seguimiento de aprendizaje es válida
o es inválida, ¿ya? Porque no necesariamente un aprendizaje logrado me dice a mí que ha adquirido la competencia, ¿sí? Exacto. Podría ser que esa sea una fuente de invalidez interna de ese instrumento construido por la institución. Exacto. Yo creo que la esencia, y gracias porque las dos situaciones son representativas. En el fondo, lo que pasa es que aquí la validez está dado por el efecto, o sea, aquí conceptualmente, la validez está dado por el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Y si hay una alternativa, y si hay un cambio, una transformación anormal, voy a decir, de la variable independiente, se pierde la validez porque ya no es la misma relación entre las dos variables. El ejemplo de la pandemia, el ejemplo que tú señalabas de las pautas de evaluación, el ejemplo que yo señalaba de que lo que pasaba en una estructura determinada, apuntan en esa dirección. ¿Les parece? Podemos pasar a la segunda, que la denominan una maduración. Cambios que ocurren durante la implementación de la variable independiente. En la implementación de la variable independiente y que pueden afectar los cambios observados en la variable dependiente. El ejemplo que se me viene a la mente es que si estamos mirando la relación entre la alimentación de estudiantes y sus resultados de aprendizaje, y en el fondo la alimentación no cambia en lo esencial, pero hay algunos elementos que componen esa dieta y que han sufrido algunos cambios, alguna transformación en sus contenidos, etcétera, eso hace que ya la relación dejó de ser la original y cambió, y puede cambiar con efectos que hacen perder la validez de la medición de la relación de estas dos variables que se estaba haciendo. Cambios que ocurren durante la implementación de la variable independiente, en este caso la variable independiente tiene que ver con alimentación, cambios en los alimentos por algún factor, lo que puede afectar lo que va a afectar los cambios observados en la variable dependiente. ¿Les parece? ¿Algún comentario? ¿Alguna maduración? ¿Estamos claros? ¿Me están escuchando? Sí, estamos escuchando. Sí, profesor. Sí, profesor. Escuchando. Se escucha bien. Estamos pensando. Estamos Bien, madurando. me parece muy bien. Sí. ¿Estamos qué? Estamos madurando la respuesta. Ah, me parece también muy bien. Cuidado con las maduraciones, según esta. Estamos analizando, profesor, espere. Está muy bien, está muy bien. Aquí hay la verdad que estas dos fuentes de invalidez son muy similares. Lo que ocurre es que una está asociada a fenómenos extraños, a fenómenos que, como la palabra lo indica, ocurren de manera muy extraña, de manera muy curiosa. En el otro caso es exactamente lo mismo, pero es por una maduración en la implementación de la variable independiente. Esa maduración, y por eso que me permití irme con el ejemplo al tema de la alimentación, por los procesos que pueden estar allí ahí ligados. Pero como ven ustedes, en esencia es muy similar. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Profesora, así que entiendo la situación.
Con el tema del alimento, si se está estudiando, no sé, el consumo de café de leche en un colegio. En el transcurso de la investigación se cambia azúcar por sucralosa. Ese cambio haría que obviamente cambie la variable dependiente, ¿no? La variable, Dependiente. claro, porque va a cambiar el efecto. Se está haciendo, por así decirlo, se está aplicando una variable aparentemente, o sea, está produciendo un efecto y se cambia. Yo creo que lo que tú planteas está bien, pero es evidente porque ese ya es un cambio que es fácil de percibir, pero puede ocurrir con la maduración en el sentido de un cambio temporal. O sea, a la medida que pasa el tiempo hay un elemento de esta alimentación que cambia. Y por lo tanto, eso puede afectar los cambios observados en la dependiente. Pero está bien, Ok. la línea que lo estás planteando está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consideración? Profesor, por acá, Daniel, por lo que estoy entendiendo que en realidad en todas estas fuentes de invariantes internas, todas van a presentar cambios, ¿cierto? A modo general. Exactamente, claro. Ok. Claro. O sea, aquí lo que pasa es por qué se pierde la validez, porque lo que hacía tener una relación, lo que hacía una relación entre variables independientes y dependientes, y que ya estaba verificada, y por lo tanto era claro que era válida la medición, y si se obtenía tal resultado era válido. En este caso, en estos dos casos estamos diciendo eso pasa a ser inválido porque pasa a invalidarse porque han habido cambios en la variable independiente. En un caso, por eventos extraños, como los que aquí se han dado, y en el otro caso, una maduración y un cambio en el tiempo. Eso es lo que representa esa expresión. Veamos la tercera, ¿qué les parece? Afecto sobre todo el diseño pre-test, post-test, resulta de cuando una prueba o evaluación previa genera un efecto reactivo en donde se afecta la variable dependiente. Lo que pasa es que aquí estamos en una acción de probar qué es lo que pasa con los efectos, siempre qué es lo que pasa con los efectos de la variable dependiente, y para eso se hacen test, se hacen pruebas. Y el hecho de que el mismo hecho de la administración de la prueba incide en los cambios en la variable dependiente y por lo tanto altera la validez, voy a decir la validez permanente. La repetición de la prueba del test hace que con el tiempo altere su efecto sobre la variable dependiente. De nuevo, tenemos en este caso no tenemos variables independientes que están, voy a decir, que están presentes en el diseño del pretest, cuando probamos primero el efecto de algo sobre la variable dependiente. Y en este caso se altera precisamente por, como dice el título, la administración de esas pruebas de pretest, y por lo tanto el post-test, cuando tomamos un segundo test, va a resultar un efecto, va a resultar algo distinto por el efecto de la aplicación en el pretest. Profe, Adelante. sobre eso me hace ruido y me hace me hace llevar a varias reflexiones, y también teniendo en cuenta la afirmación que es, por ejemplo, me pongo en el lugar que pasa si todos los años el mismo CIMSE, la misma prueba CIMSE, la misma prueba PSU,
afectaría realmente la variable dependiente, ¿ya? Porque justamente como dice acá, si se utiliza y si toda la gente utiliza el mismo instrumento, ¿cierto?, de evaluación, o el pretest se repite, la variable dependiente se vería muy afectada por esto mismo, lo cual me lleva a mí en lo personal a pensar que cada estudio, cada investigación tiene que, no debe ser nunca tan cuadrada, sino debe estar muy asociada a lo que es la flexibilidad, ya, porque muchas veces también va de la mano con lo que es el planteamiento de las hipótesis, porque las hipótesis son supuestos que pueden ser erróneos o válidos, ya. Entonces, con todo lo que conlleva la validez y la confiabilidad, ¿cierto?, de todos estos ítems externos, que si lo extrapolamos al FODAC, ¿cierto? Tenemos que en el fondo son las amenazas y las oportunidades también son variables que son independientes en este caso, y tenemos una gran variable hoy día que es independiente, que es transversal a educación, a salud, a trabajo, a todo, que es la pandemia. Entonces, finalmente, todo hoy día se ha tenido que replantear, repostular, repensar en base a la situación actual. E incluso muchos estudios de investigación, muchos estudios que conllevan, ¿cierto?, todo lo que áreas de salud, planteamientos. De hecho, en la aplicación del ABP hoy en día, ¿cierto?, que es algo nuevo, que online más encima, que tampoco se planteaba. Entonces también esto puede haber sido estudio, el ABP puede haber sido un estudio justamente que se desarrolló anteriormente y, ¿cómo es que se llama? Y hoy día se está llevando a cabo, porque todo como... Entonces, como gran reflexión me queda que finalmente la validez interna está primero, la validez externa, ¿cierto?, es lo segundo, pero sin embargo la validez externa en el caso de los datos, ya, y sobre todo cuando conlleva lo que es la administración de pruebas, ya puede ser muy sustancial para el poder replantear objetivos, replantear hipótesis, también dar por investigaciones hechas de facto o bien simplemente descartarlas. Sí, yo creo que lo que pasa, tu raciocinio tiene varios elementos de coherencia. Lo que pasa que hay es para poder entender y ver los alcances de lo que estamos conversando, hay que tener claro qué es lo que es la variable independiente, o qué es lo que es el pretest. Porque si nos vamos al mundo de la educación, como tú dices, podemos llegar a pruebas estandarizadas. Pero si esas pruebas estandarizadas empiezan a no responder a algo que ha cambiado, incluso puede ser, tú mismo lo decías, algunos elementos de conocimiento, es cierto, se está aproximando a la pérdida de la validez, ya no está midiendo plenamente lo que medí, y por lo tanto, eso significa una revisión en este caso, ya sea la variable independiente o pretest según el esquema. Porque si no, vamos a tener efecto en la variable dependiente de manera no debida a lo que se estaba midiendo, sino que a algo que ha cambiado, que se ha modificado. Tu lógica está correcta, y es por eso una ratificación más de que en ciencias y en los procesos de investigación nada es permanente. O sea, siempre hay un cuestionamiento y siempre está la pregunta, bueno, ¿y esto tomó en cuenta tal transformación, tomó en cuenta esta modificación, este nuevo conocimiento? Está correcto. Si en el fondo lo que estamos viendo es precisamente buscar tener presente que la validez interna es una cosa muy seria, porque hay que tener muy presente qué es lo que está ocurriendo con las variables, tanto, bueno, lo que va a ocurrir con la variable dependiente, si hay cambios en la variable independiente o en el pretest, etc. Eso es. ¿Queda más claro el punto? Ofrezco la palabra. De todas maneras. Sí. Bueno, aquí hay una que es más simple, la que viene. Vamos porque la leo en voz alta. Se puede observar cambios dramáticos en una serie de datos como resultado de la
alteración del sistema de observación de las variables dependientes, el aparato de registro, los cambios de observadores, el cansancio, etc. ¿Se dan cuenta? Aquí se nos fue el tema de las modificaciones a la variable dependiente. Y en el fondo, dicho en una palabra, es porque las mediciones de la variable dependiente se han alterado por las causas como allí aparecen, cómo se registra, quiénes la observaron, el agotamiento de la gente o de la máquina, digamos, que ha estado en este proceso. Me parece que ese es más claro, ¿no? Y la denominación es la instrumentación. Por favor, en absoluto es necesario que nos aprendamos estos procesos y estos nombres. Yo creo que aquí el concepto que importa es esto de la validez interna. Para la validez interna, lo importante que es la estabilidad de la variable interna, y por otra parte que no ocurran efectos de operación de medición en la variable dependiente, porque inmediatamente ahí se nos arranca la validez. Bueno, entonces, cuando se concluya o se llegue a invalidar un instrumento, simplemente se coloca fuente o instrumento inválido con invalidez interna, sin apelar a que si es por historia, No. maduración o su... Claro, cualquiera sea. ¿Sí? Otra alteración similar, si la inestabilidad, o sea, no podemos esperar validez interna plenamente si tenemos inestabilidad. Si la inestabilidad de los datos es grande, el investigador puede atribuir que los efectos se deben a la intervención realizada, cuando únicamente puede ser una variación natural. Creo que es bastante simple esto. O sea, si las condiciones, termino en una frase, si las condiciones en las cuales estamos viendo los efectos sobre una variable dependiente, pero condiciones que son las condiciones de datos naturales, y esas modificaciones entonces van a ser atribuidas, y no correspondería, a la variable independiente. ¿Alguien me quería decir al...? Sí, por acá yo, Daniel. ¿El profesor podría mencionar algún ejemplo en relación a la inestabilidad? Por favor. Vamos a buscar una... Bueno, es bastante obvia, pero si nosotros tenemos un año donde se ha producido una inestabilidad muy grande en los datos que tienen que ver con el proceso de educación, la verdad que cualquier explicación que tratemos de dar de variables independientes, como por ejemplo, voy a decir, la actualización de la planta docente o del grupo docente, y que eso sería lo que estuviera produciendo el cambio, es absolutamente superado por una cuestión natural, desde el punto de vista que es propio de las cosas que pasan en la naturaleza. Y ese cambio hace que no tiene ningún sentido el preocuparse, o el pensar de que son procesos educacionales como la actualización del equipo de profesor y profesora en el resultado de la intervención. Gracias. Sí, me quedó claro. Gracias, profesor. Y adelante. Profesor, volviendo al punto 4 de instrumentación, uno de los factores que visualizo ahí es el construir instrumentos idóneos, adecuados, pertinentes, y que eso demanda obviamente cierta capacidad, habilidad del investigador para que esos instrumentos efectivamente logren la validez, o de lo contrario, invalidez de los registros. Sin duda. Aquí lo que tenemos como esencia son cosas como las que tú acabas de decir. O sea, aquí todos
yo lo asocio mucho con la expresión de lo riguroso que tiene que ser la investigación. O sea, por lo tanto, aquí todo lo que tiene que ver con relaciones entre, entre dos variables, tenemos que estar ciertos de que la variable independiente está funcionando como siempre ha funcionado la variable independiente. Y no hay ningún factor que la esté transformando, que la esté modificando. Y por otra parte, que los resultados de la variable dependiente corresponden a cambios verdaderos y no a situaciones como las que aquí se nombran de los registros, los observadores, la fatiga, la maquinaria sobrepasada, etc. Eso son como los temas esenciales. Y es un llamado, por lo tanto, a ser cuidadoso cuando construimos, cuando operacional. Lo que vamos a hacer ahora, cuando vamos a entrar en los aspectos técnicos, cuando entremos a la definición fina de las variables y a las condiciones de la medición o de la categorización, de la búsqueda de explicación. Verdaderamente un trabajo es una invitación al rigor, que es un requisito de trabajo humano, de actividad humana, para que las variables, tanto la independiente como la dependiente, y las variables en general, si tienen cambios, esos cambios se deban efectivamente a cambios reales y de los factores que se están considerando y no situaciones que tienen otra perspectiva, otra razón, otro fundamento. Y eso un poco son los ejemplos que hemos estado viendo. Es un poco dramática esta modificación, o esta invalidez, causa de invalidez. Fíjense, la pérdida en cualquiera de los dos grupos, aquí estamos en diseño experimental, un grupo de control, un grupo experimental. Puede tener un efecto significativo sobre los resultados, puesto que los grupos pueden dejar de ser equivalentes para su comparación. O sea, es un poco duro, pero digamos, y lo voy a decir en una frase coloquial, pero más dura, para que verdaderamente no haya alteración, o sea, que siga siendo válida la medición entre los grupos que cuando estamos trabajando con un grupo de control y un grupo experimental, no se nos puede morir nadie. Si se nos muere alguien es porque ya los grupos empezaron a alterarse y se nos desordenó como les digo, es un poco dura, pero que demuestra la rigurosidad que debe tener estas cosas que se hablan un poco, e incluso en algunas oportunidades, desgraciadamente, se ejecutan un poco descuidados con lo que son, por ejemplo, en situaciones experimentales, el grupo de control o el grupo experimental. Me detengo un rato para hacer una pregunta a raíz de esto. Paréntesis. Grupo de control y grupo experimental. ¿Qué diferencia al grupo de control del grupo experimental? Sí, yo creo que en el experimental nunca se ha trabajado o nunca se ha hecho algo relacionado a eso, ya que es experimental. A ver, ¿podrías repetir, por favor? No sé, creo yo que al ser experimental es como algo nuevo, por ende no hay un registro en relación a eso. O sea, algo. Es que el de experimental está sujeto a parámetros, está condicionado por ciertos factores, características a las cuales uno quisiera investigar o desarrollar. En cambio, el de control es como un blanco relacionado con, no sé, por dar un ejemplo, medición de temperatura, estandarizaciones más objetivas. Sí, no, creo que no hemos llegado a la médula. ¿Alguien más? ¿Alguna profesor? Idea? Grupo control, grupo experimental, esa es nuestra... Sí, el control
no se manipula y el experimental lo manipulo. Esa es una característica. Sí, voy a decir eso. Esa es una característica. ¿Quién la iba a decir también? Yo, profesor. Jocelyn. Jocelyn, sí. Está muy bien, o sea, esa es una diferencia en esencia. La distinción entre grupo de control y grupo experimental es que en el grupo experimental algo hacemos. Lo hacemos leer un libro, un curso especial, una alimentación especial, no sé, algún tratamiento. Acuérdense lo que veíamos hace un momento. El grupo control es un grupo que no pasa por ninguna de esas experiencias. Esa es una cosa. ¿Y cuál es la otra condición? Porque son dos las condiciones. Una está muy bien dicho. Un grupo, el experimental, ha sido manipulado, como fue la expresión, ha tenido un tratamiento especial, y el grupo control no lo ha tenido. ¿Cuál es la otra diferencia? Y uno es longitudinal y el otro transeccional, ¿puede ser? No. Uno está relacionado con la variable independiente y el otro con la variable dependiente. Bueno, el grupo experimental está relacionado con las dos variables, con el tratamiento y con... El grupo de control, que es en el fondo, que es el que no tiene debiese tener intervención, que es el grupo modelo, en el fondo, de los sujetos a seguir el modelo normal de control, ya está más rodeado por variables independientes, que en el fondo, que lo hacen ser más neutral y también ser parte de un parámetro en el cual se puede comparar el otro grupo, que es el experimental. Sí. A ver, trabaja un poco más esa idea última, el parámetro que se puede comparar con el experimental. Trabájalo un poquito. Sí, porque hay, por ejemplo, me imagino que con el grupo de control hay parámetros que nosotros tenemos, como, por ejemplo, como la temperatura. Ya que usted estaba diciendo que un grupo si estamos haciendo una investigación sobre temperaturas, hoy en día, en la realidad, en el 2020, hay un grupo de control, ya que son personas que tienen un muestreo, ¿cierto?, transversal y longitudinal. Tenía contacto con muchas personas y entre ellas puede que haya personas que hayan tenido COVID o algo y la temperatura haya mantenido. Entonces la comparación entre el grupo de control, que es el que nosotros hemos mantenido en casa, ¿cierto? Así, mayor intervención, versus el grupo experimental que ha salido, que ha compartido, puede mostrar un amplio campo, un modo de control o un factor, ¿cierto?, medible, que es la temperatura. Puede ser algo por quiebre, por algo, por cosas así. Sí, estás en la línea, pero hay una condición, así como, y un poquito, lo voy a decir en palabras simples, hay una condición. En el grupo, la condición para distinguir el grupo control del grupo experimental, o una condición, es que el grupo control no está tratado, no ha sido manipulado, no ha tenido experiencias como la que relatas, y el grupo experimental sí. Ha sido tratado y se ha aplicado. Ese es un tema. Hay otro elemento que es fundamental para poder hablar de control experimental. Y eso, si vamos al ejemplo que nos daba con el último ejemplo del grupo que se quedó en casa y los grupos que salieron a compartir afuera, ¿qué requisito hay para que esto sea verdaderamente un grupo experimental y un grupo control? El grupo experimental salió para afuera, el grupo control se quedó en la casa. ¿Basta eso o tiene que haber otra condición? Tiene que haber una motivación y un querer. No va por ahí, no. El grupo experimental va a sufrir cambios y el de control no. Estamos de acuerdo. Pero un grupo más o menos homogéneo que en sus estar en un características. mismo contexto. Perdón. ¿Quién habló de homogéneo? Que sean grupos más o menos homogéneos en sus características, te dan cara. Sí.
Fundamental, esa es la otra condición. Esa es la otra condición. Tengamos la matriz, grupo control, no ha sido tratado, ni manipulado, ni se ha hecho nada especial con respecto a lo que se está investigando. El grupo experimental sí. Se ha tratado, se ha manipulado. Pero antes de hacer eso, hay que usar algún mecanismo para que esos dos grupos, antes que pase nada, sean homologables. ¿Y qué es lo que se hace normalmente para que sean homologables? Normalmente, si yo quiero comparar, voy a poner un ejemplo del mundo educacional, tenemos una nueva didáctica para la enseñanza de un cálculo matemático en particular en el tercero medio de un liceo, y queremos ver si eso da mejores resultados o no. Profesor, termino rápido. Y entonces va a haber un grupo que le vamos a aplicar esa nueva didáctica, y el otro no. Pero ¿qué tengo que hacer para que ya salió la palabra, para que sea homologable? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que los instrumentos. Perdón. ¿Estandarizar instrumentos? ¿Perdón? Estandarizar instrumentos aplicables para que puedan medir ambos grupos. No por la misma vara. No va por ahí. O sea, sí tiene, obviamente, ese es un requisito de la validez, obviamente. Pero para este ejercicio de control... Dama, ¿qué decías? Sí, Perdona. no, yo digo que tienen que ser los grupos ambos en las mismas condiciones, o sea, tienen que ser, si yo estoy buscando un grupo de estudio, tienen que ser, si son estudiantes de tercero medio, bajo las mismas características, para que al que yo le aplique el tiempo de comparabilidad, no se compara para nada. Perfecto. Acá, profesor, Profesor, tienen que ser sometidos a las mismas condiciones. Sometido a las mismas condiciones. ¿Y cuál es la salida para hacer esto? Si yo quiero hacer esto en una escuela, ¿quieren volver al ejemplo de la nueva didáctica de la matemática, de una experiencia de la matemática? Puede ser ¿Qué tengo que hacer para homologar estos grupos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Profesor, ¿puede ser un ensayo, un diagnóstico antes? Podría ser. ¿Y del curso, profesor? Podría ser que haya una evaluación previa y después se compare. Podría ser. Claro. Pero hay algo que es más usual y que es más como la esencia de este control y experimento. Alguien lo dijo al pasar, pero se fue la palabra. ¿Cómo divido los grupos? ¿Aplicar a cursos paralelos? ¿Un A y un B? Ya, pero el A y el B no sabemos. Algunos llegaron antes, otros después. ¿Cómo divido los grupos? Ahí está la respuesta. O sea, ¿qué tengo que hacer? Habría que revisar los resultados académicos en esa De forma aleatoria, al azar. De forma aleatoria, al azar. Porque ese mecanismo es el que te asegura que hay una distribución normal y que por la aleatoriedad necesariamente no van a haber... No hay manipulación. Claro, si hay chicos muy inteligentes y chicos con menos inteligencia, el azar los va a dejar algunos allá y otros acá, y por lo tanto esa variable se va a controlar. Esas son, cuando queremos hacer cálculos experimentales o ver qué es lo que pasa con el tratamiento especial, etcétera, tenemos un grupo experimental que el que va a recibir el tratamiento, un grupo control que no lo va a recibir. ¿Y cómo armo esos grupos? Aleatoriamente. Obviamente con una base, como alguien bien decía, tienen que ser los alumnos del tercero medio, de un liceo relativamente similar, etcétera, etcétera. Profesor. Sí, por favor. En mi caso, que yo tengo Paula Godoy. Bebé, qué bueno que te largaron temprano. Qué bueno.
Vamos, vamos. Gerson, tu micrófono. Por favor. Sorry, pero estoy contento que a mi esposa hoy día la liberaron antes de la alegría. No, está bien. La vergüenza, así que estamos muy bien. Lo que le estaba comentando es que, por ejemplo, en el caso mío de mi investigación, donde yo planteo el tema del déficit de los alumnos de tercero medio en algunos contenidos de matemática y quiero relacionarlo con el trabajo colaborativo, ¿ahí me conviene hacerlo así, con un grupo control y un grupo experimental? Yo creo que sí, si hay un tratamiento definido, sí. Ya. O sea, deberías hacerlo, sí. Ya, gracias. Bueno, a mí me entretuvo el tema del control y de los experimentales, espero que ustedes también, ¿o no? Sí, así fue. Sí, profe, que es súper interesante. Sí, profe. Sí. Es que se puede abordar desde varios puntos de vista. Profe, por ejemplo, ya, si es que en mi liceo, ya yo voy a tomar los terceros, igual para aplicar en la experimentación, y si los terceros están ya elegidos al azar, o sea, yo ahí puedo trabajar con ellos, de esta forma. Sí, claro que sí, porque ya hay una aleatoriedad. Sí, han sido separados aleatoriamente, sí. Ya, es posible. gracias, profe. Bien, sigamos, si les parece, con algunos otros puntos de las fuentes de invalidez. Hemos avanzado. Bueno, están las... Ya, aquí hay una esta intervención reactiva que tiene que ver, la culpa es de la investigadora o investigadora. Las características del investigador pueden facilitar o impedir en algunos casos la obtención de ciertos resultados confundiéndose con los efectos de la intervención. Simplemente aquí hay un error, no nos compliquemos mucho, esto es una equivocación del equipo de investigación. O sea, es bastante simple. Sesgo de selección. Esto tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando. Cuando se establecen los grupos, su selección puede no ser representativa de la población a la que se desea generalizar los hallazgos. O sea, todo el tema de la representatividad, la distribución aleatoria, etcétera, son necesarios. Selección e interacción de selección con otras formas de invalidez en los diseños que incluyen dos o más grupos. Puede que los grupos sean diferentes antes de iniciar el experimento. Y esto puede actuar con alguna forma de invalidez, ocultando los verdaderos factores generados. Esto es lo que estábamos hablando cuando dice, en los diseños que incluyen dos o más grupos, puede que los grupos sean diferentes antes de iniciar el experimento. Por eso está la distribución al azar, entre otras cosas, u otros procedimientos, asegurar de que haya homogeneidad entre los grupos. ¿Algún comentario? ¿O avanzamos? Avancemos. Avancemos. La medición externa, ya lo habíamos dicho, la validez externa es grado en que la medición puede generalizarse a otras situaciones. Aquí lo que cambia son situaciones similares y la validez está en que el proceso de medición, los procesos de tratamiento de las variables, etcétera, puede dar resultados distintos, pero es posible comprobar que esas diferencias son reales y no se deben a los procedimientos de cálculo, de medición, etc. Y de nuevo, insisto, esta frase que es muy importante tenerla presente. Si un estudio no tiene validez interna, lo que estábamos conversando, no puede tener validez externa. Eso es ley. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Yo puedo considerar la validez, como una disciplina propia de las estadísticas? Tanto como disciplina propia no, pero un aspecto importante sí. Porque estoy viendo que está relacionado directamente con lo que es la estadística, con el análisis de los datos. No, claro. Claro, pero es que yo
o sea, yo diría está bien, pero propia para ciertos efectos, y es muy importante, los cálculos estadísticos son fundamentales. Perfecto, gracias. Pero no son los únicos, a eso me refiero. Ya, gracias. Algunas frases para terminar. Existe una tendencia entre las ciencias ligada al positivismo clásico, acuérdense, de la realidad con sus resultados, a desestimar los indicadores de validez que no se expresen en forma numérica, concibiéndolos como un atentado contra la objetividad del estudio. Contrariamente, otros afirman que la validez en esencia es un juicio. ¿Qué discusión hay detrás de esto que está escrito aquí? ¿Quiénes están discutiendo? Unos que dicen si estos indicadores de validez no tienen número, no me sirven, y los otros dicen sí, es indispensable para el juicio. Los estadistas. Claro, pero fundamentalmente desde el punto de vista nuestro, de la ciencia, de nuestros temas que hemos estado conversando, ¿qué hay aquí detrás de esto? Lo cuantitativo con lo cualitativo. Muy bien, eso está detrás de esta discusión. Lo cuantitativo, todo, que no, indicadores de validez que no se expresen en forma numérica. Cuantitativo. Otros afirman que la validez en esencia es un juicio, que allí están los cualitativos. Téngase presente lo que... Bueno, aquí hay una serie, vamos a hacerlo rápido, tipos de estimación de la validez. Aquí tenemos estos nombres, que insisto yo con estos nombres, que no se preocupen ni con mucho memorizarlo, pero sino más bien entender lo que está detrás, digamos, porque recién se hablaba, bueno, ¿cómo estimamos la validez? O sea, ¿cómo vemos esto de que la validez está funcionando o por el contrario no está funcionando? En este primer caso, lo que se denomina, dicen lo concomitante, se calculan coeficientes de asociación con otros supuestos indicadores. ¿Qué es lo que hago? Uso otros indicadores distintos. Y por lo tanto estoy verificando con otros tipos de instrumentos obviamente que son válidos, digamos, que merecen respeto, voy a decir. Predictiva, se comparan los resultados con un criterio externo. Los resultados que hay con algún criterio que tenga que ver en el plano de la educación. Si estamos viendo estamos viendo la validez por algo que está midiendo la capacidad de lectura, y tenemos por esa parte como criterio, y me voy a ir a algo bien similar, a la comprensión de la lectura, obviamente se puede hablar de validez porque son cosas que están ligadas, que están donde se pueden asociar. Validez de contenido, grado en que se refleja el contenido específico. Aquí hay un tema de lenguaje. Entre paréntesis, a esta altura no está en esto que estamos analizando, pero aquí es para la validez, el tema de los contenidos es muy importante. Cuando nosotros en la mañana hablábamos de la entrevista, hablamos de las estimaciones a través de preguntas, y es muy importante que verdaderamente ese contenido esté bien escrito, esté razonablemente, semánticamente, como se dice, sea claro. Y por eso en esos casos lo que se utilizan son informantes calificados, digamos, como para decir si la forma como este enunciado está redactado o la forma como esta pregunta está redactada
son la adecuada. Y más aún, si esa lógica, junto a esa lógica, ustedes llevan el ensayo de qué es lo que está entendiendo un grupo de personas como prueba, con la pregunta o con el enunciado, es una manera de asegurarse de que los términos con que se están expresando las variables, fundamentalmente las preguntas, va a significar que están en lo correcto desde el punto de vista lingüístico. Téngase presente, es importante cómo se formulan en cuanto a palabras. Lo hemos dicho, creo que desde la primera vez que conversamos, las palabras con que usamos para una hipótesis, para una pregunta, para describir una variable, es muy, muy importante. Y eso, obviamente, permite hablar de la validez de contenido, de cómo las cosas están señaladas. Por último, acordémonos de esto, la validez de los constructos. Acuérdense cuando hablábamos de constructo asociación con variables que según la expectativa debieran tener una relación empírica fuerte. Aquí, si tenemos una variable constructo de estas que tenemos que ir a índice y tenemos que apreciar la validez, una cosa que podemos hacer es compararla con una medición que tenga una relación empírica fuerte. Bueno, nosotros podríamos pensar en una serie de indicadores para llegar a un índice corporal con los pesos correspondientes. Y si lo simplificamos y simplemente llegamos a una medida estándar de cómo en la realidad se dan en personas de tal y cuales características estos pesos, esa relación ya basta para decir que el constructo nos está acercando está siendo válido porque nos está acercando a lo que empíricamente existe en la realidad. Bueno, confiabilidad, una referencia, ya habíamos tenido una. Diferencias que arrojan mediciones distintas y sus cálculos se efectúan comúnmente en base a determinados coeficientes basados en correlaciones. Acuérdense que la confiabilidad es cuando estamos en la validez externa, estamos viendo en otros estudios que si se repite. Y aquí aparecen estos coeficientes basados en correlaciones que voy a compartirles, creo que son 2 láminas, porque hemos hablado en varias oportunidades de las correlaciones, y estos son estadísticos que han diseñado los estudios de correlación. Uno, el de este señor Pearson, utilizado cuando ambas variables son cuantitativas y siguen una distribución normal, y se puede entonces comparar. Hay fórmulas estadísticas que es relativamente simple por lo demás, pero de todas maneras, la correlación de Pearson, esa R es el símbolo de la correlación de Pearson, y lo que hace es comparar variables. Se puede realizar un contraste de la hipótesis para determinar, por ejemplo, qué es lo que pasa con el coeficiente. Aquí está la R de Pearson, y el valor desde 0 a 1. Y mientras más se asemejen o más se diferencien, esas mediciones lo van a marcar y por lo tanto van a dar la correlación entre ellos. Y este otro lo menciono, el Spearman RS, es la fórmula del símbolo de la medición, cuando alguna de las variables es ordinal o incluso dicotómica para variables cuantitativas de muestras pequeñas. Esto es más simple que lo que acabo de bosquejar en el caso de estas correlaciones. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nos tomó más tiempo del que creía el tema de la validez y confiabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No.
No. Por acá no. Ninguna, profesor. Bien, mira, nos quedan 15 minutos. Yo les había anunciado que íbamos a ver el tema de muestreo, creo que no alcanzamos en ese lapso y además les invito a que analicemos el trabajo. Analicemos los trabajos y los días futuros que nos esperan. Bueno, primero le ofrezco la palabra por si tienen alguna pregunta. Vamos a hablar exclusivamente del tema términos, de dos temas, términos de la primera parte, de la parte del planteamiento del problema, los aspectos teóricos, cómo y cuándo vamos a terminar eso, cómo y cuándo nos fijamos como fecha para terminar y cómo va a ser el proceso de lo teórico. Y yo diría que esas dos cosas son las fundamentales. Sí, hay una tercera que se las voy a plantear al final también como consulta. A nosotros nos restan 2 clases. Y por lo tanto estamos a tiempo para lograr y compartamos todos los contenidos y los elementos que se contemplan en el programa. Estamos un poco atrasados nos atrasamos un poco al no ver hoy día lo de las muestras, pero eso es superable. Profesor, la presentación del muestreo va a estar, ¿está disponible? ¿Va a estar disponible? Sí, ya está en Cividuc. Ya. La plataforma. Ya está. Bien, tenemos distintas situaciones, yo creo, más o menos, no saqué la cuenta exacta, pero más o menos hay entre 12 y 15 personas de ustedes que entregaron la última versión de los aspectos teóricos, y yo incluso creo que a todos ellos, a la mayoría de ellos, les he comunicado su evaluación, y al mismo tiempo les he dicho, bueno, empiecen a trabajar en los aspectos técnicos. Ese es un caso. El otro caso es de un grupo, como ustedes ven, más numeroso, pero dentro de ese número total más numeroso, la mayoría de ellos tienen cosas muy simples que hacer para terminar el programa, perdón, la formulación del planteamiento del problema. Verdaderamente lo pueden hacer en muy poco tiempo y pasar a los aspectos técnicos. Y hay un grupo, no sé, ustedes han escuchado algunos colegas que han tenido que a última hora estar cambiando de tema, pero en síntesis, y como también ellos algo tienen avanzado en eso, yo la verdad que sugiero que, y pregunto, pero sugiero que dejemos el día en que verdaderamente cerremos la parte teórica, que sea el miércoles que viene. ¿Por qué les pregunto eso? Porque tenemos por delante el trabajo técnico, que nos va a producir un ejercicio similar. Podemos continuar con el sistema. Quienes tengan dudas, quienes tengan una proposición, que quieran aclararla, yo estoy abierto a los correos. Seguimos con la modalidad a mi nombre y con que diga, perdón, investigación educativa, creo que es la clave del tema.
y para que logremos terminar en 15 días más, tener terminados los proyectos, vale decir la parte técnica y la parte práctica. La parte práctica es más simple, ustedes tienen experiencia en ella, pueden ir avanzando. Yo llegado el momento, vamos a tener una última presentación sobre ese tema, pero es relativamente simple. Y por lo tanto, lo que sí yo quisiera, por algo que les he explicado anteriormente, de que la última, nosotros tengamos terminado los proyectos, formulados los proyectos al término, el sábado subsiguiente, en buenas cuentas, en 15 días más. Entonces, síntesis, mi proposición es miércoles 28. Y cerramos, pero por favor, ahora sí cerramos el tema de la parte inicial del planteamiento de los proyectos de investigación, y de allí, o bueno, desde hoy hasta el sábado subsiguiente, serían los plazos para tener completo y ya presentado, entregado el proyecto, la formulación del proyecto de investigación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo, profesor? Disculpe, no escuché la fecha para entrega del aspecto teórico. O sea, técnicos, perdón. El sábado subsiguiente. ¿Qué fecha será el sábado subsiguiente? No lo tengo El mal. 7 de noviembre creo que... 7, última clase. 7 de noviembre. Ya, Pero el otro sábado, ¿qué feriado vamos a tener clase? ¿Es feriado el próximo sábado, no? El 31, sí. Ah, tiene razón, Irelia. Entonces, no sé, yo pregunto, no sé si hay clase, no hay clase, eso quería preguntar. ¿O se cambia el día? Es que no sé cómo estará el programa de ustedes de la universidad en la planificación que tenían de las tantas clases a hacer, y si estaba considerado o no el 31. Eso, no sé cómo está eso. Sí, oh, sorpresa. No tenemos feriado los estudiantes. No, actualmente nadie tiene feriado. No. No, ni fines de semana. Impresionante. ¿Ese feriado a qué se debe? Iglesias evangélicas. Iglesias evangélicas, sí. A mi Y cumpleaños, ese profe. día está considerado como día de clase, porque son 7 clases con usted, profe, y ese Sí, yo creo que está considerado. Sí, considerémoslo, por favor, sí, porque si no nos vamos a complicar. Sí, yo creo que es mejor, porque cambiarlo de día, ¿para qué día? No, y para ir No, ahí no nos complicamos. No, peor. No. Sí. Profesor, en cuanto al segundo trabajo, ¿usted nos puede adelantar un poco sobre eso? Las fechas, cuándo se va a subir a la plataforma, si es individual, grupal, un poco la dinámica de ese trabajo. Muy de acuerdo, pero espérate, déjame. Vamos a poner 3 fechas importantes. El 28 es la fecha fatal para el planteamiento del problema. Y después nos vamos al día 31, que el 31 va a ser un día de clases. Y el día 7 es la fecha de término del proyecto y de presentación del proyecto. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos queda? Nos quedan hacer 2 ejercicios. Bueno, esto que tenemos aquí y la prueba final. Profesor, disculpe. ¿Perdona? Disculpe, entonces no hay una fecha establecida para la parte técnica, sino que se entrega todo en 15 días más, tanto la parte técnica como la práctica, ¿cierto? Exacto, claro. No, y lo que ustedes tienen que ir haciendo y van avanzando, es un poco no sé, se percataron, pero un poco como trabajamos con la parte teórica. O sea, si ustedes me entregan avance, me hacen preguntas, etcétera, yo respondo lo antes que pueda, y ustedes siguen avanzando, ¿ya? Y así hasta que lleguemos al final. Sobre la parte práctica, el día 31, vamos a hacer una breve intervención para ponernos de acuerdo en algunas cosas de eso, que es más simple, pero de todas maneras
para que estemos de acuerdo. Este fin de semana, no pongo fecha, cuando digo fin de semana, incluido el lunes, voy a subir al Ciudeduc la segunda actividad, para diferenciarlo de los ejercicios que hemos hecho, la segunda actividad, que es con evaluación. Y el día 31, bueno, el día primero, más o menos, vamos a subir la segunda, y por lo tanto ya la tercera actividad para tener ese promedio. Y lo último es que yo les propongo que está el tema de la prueba. No de la prueba, sino que de la prueba. No de la prueba. Profe, una consulta. La prueba de un correo sobre la prueba ¿cómo se llama? De diagnóstico inicial, ¿eso se suspendió según el correo que nos dijeron, solamente para reconfirmar? Sí, el ministerio, o sea, CPIP y después el ministerio, sí, qué bueno que se acordaron, lo voy a compartir con ustedes, por las razones sanitarias y sociales se suspendió. Este año no va a haber prueba de diagnóstico. Entonces, profe, de acuerdo a eso, ¿se debiese suspender también la prueba de nosotros acá y colocarnos nota por asistencia? ¿Alguno de ustedes tiene ¿cómo se llama? Por participar el 31. Apruebo. Sí, no, yo creo que por asistencia. Mira, yo la verdad que tengo una serie de consideraciones que mi mente utiliza cuando llega la hora de las evaluaciones, pero la prueba sobre los materiales que incluye la prueba, en el fondo todo lo que es la formulación de los proyectos, etcétera, etcétera, está dentro del programa y tenemos que hacerla. Lo que sí y esta es mi proposición, que normalmente nosotros, o yo por lo menos estaba tratando de que siempre esa prueba fuera en el último día de clase. Pero quiero hacerle una proposición, en el sentido que esa prueba, y esto nos permite que el día 7 podemos tener una conversación con respecto a muchos temas que quedan así un poco con algunas dudas, y que nos pongamos de acuerdo. Ahí ya tengo que ver técnicamente cuándo, pero tendríamos que llegar a una fecha determinada y hora determinada, en la cual yo les haría llegar, o aparecería la prueba, y ustedes un plazo de no lo tengo todavía definido, para que contesten la prueba donde quieran, digamos. ¿Les parece que usemos ese procedimiento para la prueba final? Sí, súper. Sí, perfecto. Sí, profe. Está bien, súper bien. No sé, Rick. Sí. Súper. Ya, ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Yo me imagino que para esto ustedes trabajan, puede ser más bien tarde quiero decir 7, 8 de la noche, y ahí buscar un plazo que tengo que estimarlo, y por lo tanto y también fijamos ese plazo para que ustedes reciban y entreguen la prueba. Y así procedemos con la última nota. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí. Y lo último que me queda es responder a la pregunta, disculpen, que alguien formulaba con respecto a las actividades por venir, a las dos.
vamos a usar exactamente el mismo procedimiento. Vamos a plantear la actividad y ustedes, ya sea entre 1 y 5, de nuevo la misma, trabajan y hacen llegar. Yo creo que sería bueno que para el día 31 pudiera ser el plazo final para este ejercicio de ahora, y la otra semana para el tercero. Y eso, y ahí estaríamos con todo. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Increíble. Muy rápido. Terminado. La vida es rápida. Profesor, Roxana le hizo la pregunta y no escuché la fecha de la siguiente actividad, disculpe. No, está bien, para está bien. entregarlo. No, yo creo que la primera sería el 31, la fecha de entrega, y la segunda también el día 7, la última clase, el día 7 de, ok, de noviembre. De noviembre. Ya. Tercera actividad. Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna...? Sí, profesor, por acá. Oiga, para el próximo sábado vamos a entrar por este mismo link. Lo mismo le iba a preguntar. Buena pregunta. Mira, yo soy muy confiado. Y lo que yo tengo entendido, que nosotros tenemos el mismo link, porque es la misma sala. Lo que yo tengo en el sistema es la serie de días, por lo tanto no es el mismo link. Pero sería muy cómodo usar el mismo. Sí, es que como son clases programadas, entonces... Sí, es el mismo por la sala de don Carlos. Exacto. Entonces, sí, lo que nos ocurrió, y esto es ignorancia mía, pero bueno, lo que nos ocurrió, creo que fue la segunda clase, que ahí estaba vigente una sala de clase que yo había utilizado, entonces se confundieron ahí los... el diablo. Y ahora, bueno, la verdad que yo lo daba por hecho, disculpas, y por eso no... Pero la próxima vez me comprometo en las dos siguientes oportunidades que quedan, van a tener un link, y ese link va a ser el mismo, pero de todas maneras... Estoy terminando. Lo vamos a hacer. Perfecto. Ya, mi amor. ¿Algo más? Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Hemos terminado. Chao, profe. Chiquillos, chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, gracias. Chao. Gusto de verles, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego, Tengan buena tarde. Saludos.